Hay una parte del estrés que no solamente es positiva, sino que es necesaria para la vida. Se llama eustrés. Es esta reacción que tenemos cuando tenemos que sacar adelante un proyecto y notamos que somos más ágiles mentalmente, más creativos, tenemos más energía, somos más capaces. Y hay una parte que sí hay que combatir que se llama el distrés. Es cuando nos sentimos superados, ansiosos, sin energía e irritables. ¿Cómo se puede gestionar hoy en día el distrés, es decir, la parte negativa? El distrés tiene un gran componente mental, es decir, nosotros con nuestra forma de interpretar las cosas, con nuestra forma de valorarlas, podemos hacer que una situación difícil o sea insuperable. Por otro lado, a través de la cooperación. Se sabe perfectamente, esto se ha estudiado ampliamente, que cuando una persona se siente acompañada en medio de la dificultad, siente que los demás, las personas que rodean realmente la apoyan, que verdaderamente la intentan ayudar, los niveles de estrés bajan. De hecho, la doctora Elizabeth Blackburn, que ganó el Premio Nobel de Medicina, demostró cómo cuando alguien se siente acogido, acompañado, se elevan las cifras de una enzima llamada telomerasa. La telomerasa, sin embargo, baja en situaciones de distrés, cuando la persona se siente angustiada, se siente sola frente a la dificultad. En tercer lugar, generando un proyecto ilusionante. El ser humano necesita mantener siempre la esperanza de que hay un camino que merece la pena recorrer. Entonces, aunque se cruce un desierto, por ejemplo, esta época tan compleja, sobre todo económicamente y socialmente, aunque se cruce un desierto, si uno sabe que ese desierto va a terminar en un momento y va a dar paso a una nueva experiencia, se cruza de una forma distinta. Es como cuando uno está en plena noche pero sabe que después vendrá un amanecer, ¿no? O después de un duro invierno sabe que vendrá una primavera. No es que no se experimente la dificultad en ese cruzar el desierto, metafóricamente hablando, pero sí se cruza con otra actitud. Y la actitud tiene un enorme impacto no solo en la salud, no solo en la eficiencia, sino, por ejemplo, incluso en el funcionamiento del cerebro, a la hora de encontrar nuevas alternativas, nuevas opciones, a la hora de aprender más deprisa, a la hora de prestar más la atención. Por eso creo que la cooperación y la actitud son dos de los elementos esenciales para por lo menos reducir el distrés que experimentamos en el día a día. Salir de la zona de confort de la que hablo yo pide de un nivel de compromiso muy elevado, porque las barreras de la zona de confort son las barreras del pánico. ¿El pánico a qué? El pánico a la incertidumbre, el pánico a la ambigüedad, el pánico a lo desconocido. Cuando nuestro propio refranero, que tiene tantas joyas en cuanto a sabiduría se refiere, pero desde mi punto de vista tantos puntos mejorables, más vale pájaro en mano que ciento volando, es decir, de alguna manera hay una parte nuestra que se apega a lo conocido, a lo familiar, incluso aunque no se esté bien en esa zona. Que una persona se atreva a salir de ahí implica que tiene que dar un salto de fe, tiene que ser consciente de que va a encontrar algo mejor de lo que deja. Claro, esto es difícil porque uno es consciente de lo que pierde, pero no sabe lo que va a ganar. En mi experiencia, ¿cuándo se sale de la zona de confort? Solo en dos ocasiones. Número uno, cuando se toca fondo. Cuando te das cuenta que no tienes otra opción. Esto es un poco como, ¿qué tan fuerte eres? Lo descubrirás cuando ser fuerte sea tu única opción. Pues lo mismo, es decir, a veces la vida nos tiene que sacudir, esta situación tan compleja que hemos pasado, pues nos ha sacudido a todos nosotros y nos ha obligado a atrevernos más en la vida, a buscar nuevos campos, nuevos espacios, etc. La segunda razón por la que una persona puede salir de su zona de confort es porque algo le genere una inspiración. ¿Qué quiere decir? Le ayude a creer que aunque no está mal ahora, que aunque se encuentra confortable, cómoda, hay un espacio mucho más bonito, mucho más grandioso, que vale mucho más la pena que ese espacio en el que está viviendo. Para eso hace falta que la persona tenga una actitud y una disposición a crecer, a mejorar, a superarse. La zona de confort es una zona muy peligrosa, porque en la zona de confort hay repetición. Hay automatismo, no hay crecimiento y no hay evolución. Una cosa es la felicidad y otra cosa es el bienestar subjetivo.
El bienestar subjetivo es todo aquello que colma los sentidos. La vista, el oído, el gusto, el tacto. Por ejemplo, una comida apetitosa, una comida excelentemente preparada, genera un mayor bienestar subjetivo que una comida mal preparada. Viajar de una forma cómoda genera un mayor bienestar subjetivo que viajar de una forma no cómoda. El bienestar subjetivo tiene mucho que ver con el tener. Tener una buena comida, tener un buen coche, tener un buen sitio en el avión. La felicidad está en otra dimensión. Está en la dimensión del ser. La felicidad no colma los sentidos, colma el corazón. ¿Esto cómo se entiende? El ser humano, al tener las dos dimensiones, una dimensión sensible, sentidos, y una dimensión suprasensible, trascendente, que va más allá de los sentidos, ha de compaginar esto. Es decir, lógicamente, una persona que tenga una vida agradable desde el punto de vista sensorial, la parte física la tiene mucho mejor cubierta que una persona que pase dificultades económicas, que pase frío o que pase hambre. Lo que pasa es que todos sabemos que hay personas que tienen de todo y no son felices. Y hay personas que tienen muy poco y son más felices. Y ahí es donde entra la segunda dimensión. La segunda dimensión es la dimensión de esa persona que puede estar experimentando el dolor y aún así su vida sigue teniendo sentido. Por eso hay que buscar cómo hermanar estas dos fuerzas que existen en el ser humano, pero no confundirlas. Porque pretender transmitir un mensaje que cuanto más tengas de todo, más feliz será, chocará con la realidad, porque demuestra que no es así. Llega un momento en que piensas que la base de tu solidez, que la base de tu estabilidad va a ser lo que tienes, y todos sabemos lo fugaz que es esto. Hoy lo tienes, mañana no lo tienes. Pero el otro, como pertenece a la dimensión del ser, es lo que eres. Es algo que no te pueden quitar. Hay dos tipos de comunicación, la que tenemos con nosotros mismos y la que tenemos con los demás. Hoy la investigación en neurociencias demuestra claramente cómo el tipo de conversación que una persona tiene consigo misma afecta, por ejemplo, al riego del cerebro. Como hay conversaciones que verdaderamente son capaces de reducir la inteligencia, la memoria y la imaginación de una persona. Y como hay conversaciones que hacen lo contrario. ¿Por qué? Porque estas conversaciones generan un estado emocional que también se refleja en un estado del funcionamiento del cerebro. Por otro lado están las conversaciones con otras personas. Es decir, en una conversación con otra persona también existen dos niveles. El nivel de lo que la persona dice y el nivel de lo que la persona siente. El nivel más importante no es el nivel de lo que la persona dice, es el nivel de lo que la persona siente. Y para eso el elemento esencial es la capacidad de escuchar. No solo escuchar lo que ella dice, sino escuchar los pequeños gestos, los pequeños cambios en el tono de voz, tener esa agudeza sensorial para saber que hay algo más. Y en ese momento, sin tomar una posición enjuiciadora, sin ponerse por encima de la otra persona, sin quererla dogmatizar o adoctrinar, lo que se trata es de intentar entender el mundo que esa persona está experimentando. Porque la simpatía y la empatía son cosas diferentes. Se puede empatizar con una persona sin simpatizar con ella. Es decir, empatizar es entender cómo esa persona está viendo la realidad. Esto es importantísimo porque cuando una persona se siente verdaderamente escuchada, es decir, plenamente escuchada, esa persona puede empezar a confiar y puede empezar a colaborar. Por eso me parece que la comunicación, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser de encuentro, es absolutamente indispensable, es la base, de hecho, de todo nuestro crecimiento a nivel individual y a nivel colectivo. Confiar más en las personas, potenciar más su creatividad, dar menos instrucciones y más ejemplo, y hablar menos y escuchar más. Forman parte de su decálogo para ser un buen jefe. ¿Van los altos mandos en la buena dirección? Algunos sí y otros no. No se puede ser mejor jefe que persona. Si alguien ve a los demás no con la dignidad que todo ser humano tiene, sino les ve sencillamente como una molestia, como un obstáculo o como un peldaño para que yo ascienda, eso se va a transmitir directamente en todas las expresiones de esa persona. Un jefe tiene poder, no puede conformarse con eso, tiene que tener autoridad. La autoridad se la da la gente. La gente dará autoridad
a otra persona solo si ve que es coherente, si hace lo que dice, si el primero que se remanga para ayudar es él o es ella. Pero si ven que todo se queda en un discurso, si ven que hay distancia, si ven esa ausencia de cercanía, si ven que el mandar es mucho más importante que el ayudar, si ven que hay ausencia de humildad, si ese jefe, esa jefa es incapaz de pedir ayuda porque tiene que demostrar que sabe más que nadie, yo creo que está perdiendo una enorme oportunidad de descubrir lo que verdaderamente un equipo de personas comprometidas son capaces de crear. Yo recuerdo hace años un anuncio que me dejó perplejo. Era de una marca, de una bebida alcohólica cuyo nombre desde luego no diré. En unos enormes carteles por Madrid, por la ciudad, ponía: ya dormirás bastante cuando te mueras. Esto es pasmoso, ¿eh? Esto es pasmoso, ¿eh? Afortunadamente el tema lo conozco bien porque tuve una discusión con uno de los máximos expertos en el mundo en sueño, el Hospital Peter Ben Brigham, el jefe catedrático de neurofisiología en Boston, donde yo intentaba convencer de que, como yo había dormido muy poco durante el tiempo, de que eso no importaba. Y él me enseñó unas cuantas cosas. Mirad, cuando no dormimos lo suficiente, y los que tengáis niños y niñas, aún más claro esto, cuando no dormimos lo suficiente, se activan, lo suficiente es al menos 7 horas, se activan automáticamente los mecanismos de estrés. Los mecanismos de estrés activados desgastan un montón al organismo. Afecta la memoria de trabajo, que es la memoria de trabajo la que te permite la memorización inicial. Afecta a los sistemas de aprendizaje, afecta a la atención. Nos interesa tener muy bien los recursos, muy bien los recursos. Entonces, haciendo una reflexión. Primero, enfadarse es lógico, rebelarse con una situación es lógica. Ahora, ojo con desgastar vuestras energías con ¿por qué a mí? ¿Quién es el culpable? ¿Soy yo? ¿Es el otro? Porque esto nos introduce dentro de lo que se llama el proceso de duelo en una situación muy complicada, que es la situación donde acumulamos resentimiento, donde acumulamos frustración. Y eso es muy negativo en el funcionamiento del cerebro y es muy negativo en la salud. Nosotros tenemos dos sistemas que pertenecen al sistema nervioso. Tenemos lo que se llama el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que se activa ante una amenaza, por ejemplo, un tigre. El parasimpático es el que se activa cuando una persona entra, por ejemplo, en un estado de serenidad y de silencio. Ahora vamos a desplazarnos al tigre y vamos a entender todos juntos, reflexionando juntos, qué le pasaba a Margarita y la relación que tiene con la biología del silencio. Vamos a ver. Si yo me estoy dando un paseíto por este parque maravilloso de Logroño, a una hora, bueno, tempranera, y me encuentro con un tigre, no es el momento para ponerme a reflexionar de dónde habrá salido. Se habrá escapado un zoológico. Me encuentro con un tigre que me ha visto y le gusto. A ver, vamos a pensar juntos, ¿qué tiene que hacer mi organismo para salvarme? Mi organismo tiene que ser capaz de activar aquello que energéticamente puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Si vosotras fuerais el cerebro humano y tuviera que tomar una decisión de qué hacer frente al tigre y tenéis que redistribuir la sangre, sangre es energía con glucosa, oxígeno, todas estas cosas, si tenéis que redistribuirlo, ¿a dónde llevaríais la sangre? Contadme. A las piernas, claro, a las piernas. ¿Por qué? Porque ¿para qué os tengo? Para correr. Pero ¿entendéis que no correríamos como corremos habitualmente? No, correríamos más. De hecho, aumenta la potencia, puede aumentar hasta 5 veces. También puede ser que se genere, yo lo experimenté en el Amazonas con un jaguar, lo que se llama una catatonia.
te quedas paralizado. Y el jaguar te mira y dice, qué cosa más rara. Se movía y ahora está quieto. Yo tuve suerte y le engañé. Pero no porque, entenderme, no porque yo dijera, me voy a quedar quietecito, pues si no me ve. Eso no engaña ni mosquito. La catatonia es un proceso muy antiguo, desde el punto de vista evolutivo, donde te quedas paralizado y claro, el propio animal, salvo que sea muy curioso, esté muy hambriento, se queda descolocado ante eso y no le gusta. Bien. Y la tercera es que tú vayas contra el animal. Me miráis como diciendo, eso no va conmigo. Sí, sí. Vamos a ver. Os voy a poner un ejemplo. Hace años en Wyoming, una señora fue con su hija a un parque natural que hay allí, muy conocido, Yellowstone, y se saltó toda la normativa del parque. En Yellowstone hay un tipo de oso que se llama Joey. Me ha llegado al corazón. Me ha llegado al corazón. Está Yogi, por supuesto. Está también Bubu, naturalmente, no le vamos a olvidar. Pero están también los osos grizzlies, cuyo nombre en latín es Ursus horribilis. Con eso ya te haces una idea de que no es Yogi. Bien. El oso vio a la niña, porque se habían saltado toda la normativa del parque. Y el oso que dijo, merienda. ¿Qué dijo la madre? No, 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 no. Va a ser que no. Y la madre agarró lo que tenía, que era una rama, y fue contra el oso. Y el oso salió corriendo. Ahora vamos a ponernos en la piel del oso. Nosotros pensamos que el oso, cuando vio a la madre hacia él, dijo, ¡oh, esa madre! ¡Qué arma tan sofisticada trae! Yo me imagino al oso diciendo, ¿qué es eso que viene con la rama? Bien. Luego también está el ataque, la huida y el bloqueo. Bien. Ahora, sigamos pensando juntos. Si yo me llevo la sangre a la musculatura, ¿de dónde la tengo que robar? Porque el organismo no puede hacer así de repente, hágase sangre. No, tiene que robarlo, tiene que llevar ese líquido lleno de elementos energéticos a las células musculares. ¿De dónde roba? Por ejemplo, el corazón no puede robar del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón puede trabajar hasta 5 veces más, ¿entendéis? Es la bomba, tampoco de los pulmones, porque los pulmones están respirando mucho para eliminar el CO2 masivo que se produce, etcétera. Bueno, yo voy a decir de dónde roba, porque esto si no lo estudias, pues es difícil saber. Primero que roba es del cerebro. Porque claro, volvemos al tigre. Ante el tigre, tú no vas a usar esas partes del cerebro dedicadas a negociar, a ser creativo, a plantearte el futuro con precisión y a ver qué aprendes de semejante experiencia única. Claro, nosotros entre las orejas, el encéfalo que tenemos, es verdad que solo pesa el 2% del cuerpo, pero se lleva el 20% de la sangre. Oh. Sobre todo esas áreas que trabajan más. Entonces, como no me interesa negociar con el tigre, como tampoco me interesa saber lo que voy a aprender, ni buscar una acción creativa, esa sangre va a la musculatura. ¿Entendemos? Bien. Pero no es bastante lo que roba del cerebro, tiene que seguir robando el encéfalo, ya veremos qué estructura, para llevarlo a la musculatura. ¿De dónde roba? Del tubo digestivo. Voy a estar corriendo yo por el parque, siendo perseguido por un tigre, y alguien me dice, ¡hay patatas a la riojana! Digo, ¡oh, momento! Esto es para pensárselo. Si hago eso, el tigre no solo me come, sino que encima me lo merezco. Bien. Luego del tubo digestivo. ¿Qué pasa en el tubo digestivo? El tubo digestivo pasan 2 fenómenos apasionantes. El primer fenómeno apasionante es que se paraliza el tubo digestivo, porque no es el momento para comer. Entonces, no sabéis la cantidad de energía que consume el tubo digestivo moviéndose. Son metros y metros. Manejan 8 litros de secreciones al día. Esto es una cantidad de energía masiva para la musculatura. Y se produce otro efecto que es fascinante. Un efecto que te convierte en alguien más ligero. Y si tienes más ligereza, corres más. ¿A que sí? ¿Cómo lo hace?
produce un despeño diarreico. Y si tiene suerte, se resbala el tigre. Valor añadido. Bien. Claro, entonces, ¿qué le pasaba a Margarita? ¿Qué le pasaba a Margarita? A Margarita lo que le pasaba era que la mente humana es capaz, a través del cerebro, de generar una sensación de amenaza emocional que sobre el cuerpo actúa de la misma manera que si hubiera un tigre, con menos intensidad, pero exactamente el mismo mecanismo, las mismas hormonas. ¿Qué ocurría con Margarita? Con Margarita lo que ocurría es que el estómago estaba paralizado. Cuando Margarita comía, la comida no avanzaba a suficiente velocidad y se pudría. Cuando la comida se pudre, fermenta. Cuando fermenta produce gas y el gas hincha las paredes del estómago. No hay ninguna medicación que pueda contrarrestar eso. El problema no era la acidez, el problema es la distensión. En el momento en que veremos cómo actuó sobre ella, en que Margarita redujo la sensación de amenaza, su estómago se normalizó. Esto explica también, por ejemplo, muchos problemas en la reproducción, porque claro, si a mí un tigre me persigue y pienso en la reproducción, soy en exceso optimista. Luego también roba de los órganos sexuales. Aunque una vez, recuerdo, me pasó algo curioso. Estábamos así, como estáis en la primera fila, muy cerquita de donde estoy yo, y había un señor que todo el rato me miraba raro. Todo el rato me miraba raro. Y cuando dije que robaba de los órganos sexuales, el tío, no os lo perdáis, me mira y me dice, pero así, claro que está muy cerca, me dice, a mí, ni en una situación así, me roban sangre de ahí. Veréis, no sabéis lo que eché en falta. No digo tener un tigre. Me hubiera bastado un tigretón. No se encuentra su instrumento ni con microscopio.